Bienvenidos a un video más, bienvenidos a un video más mágico de lo normal. Camaradas, gentes de mis redes sociales, nuestras redes sociales, el día de hoy es un día muy especial, es un capítulo que la verdad nos ha interesado muchísimo, nos ha interesado indagar sobre esto. Y vamos a empezar a desarrollar varios temas en base a lo que ustedes ya han visto que yo he subido sobre el despertar espiritual, la evolución interna de todo esto. El día de hoy me acompaña una persona muy especial. Me acompaña mi amada esposa, Esli Murúa. Muchas gracias por tu invitación permanente que va a ser aquí, yo lo sé. Esta no es una invitación, esta es una patadita para que ya te hubieras jalado, porque desde un principio ya tendrías que haber estado grabando conmigo. Todo tiene su tiempo. Salud, un brindis. Salud. Por nosotros. Por nosotros. Amigos, prepárense un cafecito, una botanita, porque este tema que vamos a tratar el día de hoy, la verdad que está muy interesante. ¿Cuál es el tema? Pues hoy vamos a hablar sobre lo del velo de Isis. Así es. Antes amigos, antes que nada tienen que saber quién es Isis. El famosísimo velo de Isis. Actualmente, sabes que me ha tocado ver que muchas personas, bueno, no muchas personas, pero ya van varias personas que me han tocado ver que hablan sobre esto, de que hacen comentarios como de que me he quitado el velo de Isis. Yo miré cómo se quitó el velo de Isis. El velo de Isis ya no está en mi vida. Y desde ahí fue donde empezamos a hacer este tipo de exploración en la información. Antes de desarrollar este video, es muy importante decir que todo lo que nosotros hablemos no significa que nosotros tengamos la verdad absoluta. Todo lo que nosotros decimos viene desde nuestra parte, nuestra perspectiva y nuestra investigación, experiencia, todo de nuestro interior. No se tomen las cosas personal. Si ustedes están ahí viendo las pantallas de su celular, de la computadora, de la televisión, de donde sea que nos estén viendo, véannos como cualquier otros dos locos que están hablando de algún tema en específico. Todo lo que nosotros tratamos de transmitirle a ustedes, les repito, es sin el afán de ofender a nadie, sin el afán de hacerlos creer en algo que ustedes tal vez no quieran creer. No estamos haciendo un indicio de forzar la creencia de algo. Modificar. Simplemente compartimos un saber que nos interesó o algún tema. Así sí, que... y es algo, cuando es algo que a ti te gusta, algo que descubres, algo donde dices, ¿por qué no supe esto antes? Exactamente. Es como que Eso, quieres gritarlo y a veces no sabemos cómo explicarlo, pero pues para eso estamos aquí, para aprender también de quienes nos puedan ver y escuchar. Así es, somos dos esponjas también abiertas al conocimiento, al saber. Y bueno, vamos a darle de una vez al tema. Vamos pues. ¿Qué información traes? Pues bueno, como dijimos, vamos a hablar sobre lo del velo de Isis. Yo más o menos ahí pues hice mi investigación. Ok. Primero que nada pues tenemos que saber quién es Isis en nuestros antepasados. Isis es una de las, digamos que se podría decir que era de las mayores deidades en el antiguo Egipto. Okay. Era de las más poderosas, o más de los más poderosos magos, si le podemos llamar así. Ella formaba parte de una familia de 9 divinidades. Ellos eran descendientes del dios Ra, que eso es otra historia también, ¿verdad? O sea que ellos descendían de Ra. De Ra. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Siempre aprendemos algo nuevo. No, qué fregón. Sí, ella era descendiente de la deidad Ra. Y Ra era una de las divinidades más importantes en esa civilización, en esos tiempos. Bueno, eso ya lo podemos explicar más adelante. Sí, ya los temas de los otros dioses. Pero bueno, primero que nada, pues el nombre egipcio de Ast, como AST, que significa trono.
trono significa el nombre de Isis. Y pues ahí sí se pudiera decir que la catalogaban como una esposa ideal, una mujer Lo perfecta, una mamá protectora, una buena cuidadora, una mamá perfecta. Y eso es muy importante porque yo recuerdo haber visto que cada faraón o cada rey en Egipto tenía una cierta cantidad de mujeres. Ujú. Y era que el faraón o el rey se quedaba con la más bonita, con la más sensual, con la más atractiva. Pero en algunas escrituras se dice que eran 12 y el cual debería de elegir solamente una el rey y las demás se las quedaba la divinidad o el dios en ese entonces. Luego vamos a rascar un poquito más del tema. Sí, De hecho, tengo un poquito algo un poquito extenso. Tengo un poquito muy ahí de desarrollo yo por esto del velo de Isis, más que nada porque me da muchísimo caos en el saber de cómo es que se manipulaban entre ellos. Ok, bueno, hablamos de que Isis era una mujer perfecta, hermosa, sensual, ante el ojo que podía ver. Isis era esposa de Osiris. Y Osiris, junto con Isis, eran los padres de Horus. Su objetivo era proteger a su civilización de cualquier cosa maligna que pudiera pasar. Ajá. Es muy interesante eso. Y pues siempre estaba ante cualquier cosa que algún enemigo quisiera hacer, pues dentro de ellos. Me causó mucho interés eso porque cómo se puede tornar qué está bien y qué está mal. Uh-huh. Porque en sí yo veo todas las historias, por ejemplo, eso que me cuentas, pero ¿quién lo tradujo? ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, ¿de dónde sacaron esa información y quién les dijo a esas personas que eso significaba? Pues de los dibujitos, ¿no? En las Sí, yo sé. Pero pues ahí puede haber muchas traducciones y cada quien lo va a manejar a su beneficio. Como hasta ahora se usa. ¿Cómo así? Sí. Porque ahí te va. Por ejemplo, yo comprendo que Isis y cada uno de los dioses, tanto el hermano de Isis como las descendencias, etcétera, tienen ciertas tareas o misiones en este plano, como deidades. Uh-huh. Pero cuentan todos los arqueólogos, cuentan ciertas historias traducidas que no sé exactamente por qué lo tradujeron así. Sí. Porque, por ejemplo, mira, ¿sí te supiste la historia bien completa de Isis? Pues digamos que sí. O bueno, a ver, dime qué más tienes. Ay, es que traigo muchas cosas. Sácalo. Tenemos café para el rato. Bueno, es algo que te voy a dejar también de tarea, o si me lo puedes explicar, pero hay una cosa muy importante, que la representación de Isis es con la cabeza de una vaca. Ok, a eso es lo que iba. Todo pauta con líneas de tiempo. Por ejemplo, lo de la cabeza de la vaca, no recuerdo si su hermana o su hermano o alguna otra deidad dentro de la vecindad del Chavo que existía en aquel entonces en las pirámides, porque había muchísimos personajes de deidades. No se cuenta ni de un faraón, ni de un emperador, ni de un rey, ni de un peón, no. Son deidades, son guerras de poder. Aquí sí aplica donde el conocimiento es poder. Sí. En aquel entonces Isis era un ser común y corriente, como cualquier otro ser inferior a las deidades que ya existían. Y Isis empezó con sus rituales de hechicería, de brujería, chamanismo, y empezaron a transmutar la realidad y al hacer cambio. Por eso te digo, ahí se aplicaba el conocimiento de poder. Antes, cualquier persona, según entre comillas, cualquier persona podía tener las puertas abiertas al poder. Tenías que pasar ciertos, niveles, ciertos regímenes, ciertas educaciones que solamente los sacerdotes o los magos de aquel entonces tenían
vamos a decir que esa autoridad, si tú llegabas nomás porque sí, y a ellos no les parecía, te hacían a un lado, sí, o te mandaban al caño, no sé, a cualquier lado donde te quitaban acá, ¿no? Y Isis se inició con un grupo de mujeres, porque también no era muy bien visto que las mujeres tuviesen poder. Se inició con varias mujeres que eran sacerdotisas, las cuales al ir aprendiendo pues, todo el conocimiento y ir teniendo magia, fue donde Isis empezó, yo creo que a revolucionar todo ese poder. Te estoy hablando cuando Ra era el único ser supremo en ese momento. Sí, fueron como que un poquito de, pues no sé si celos también, de que ¿por qué las mujeres no? Sí. ¿Y por qué yo no puedo? Porque de ahí brinca la historia de las 12 sacerdotisas. Incluso hay templos donde las 12 sacerdotisas, no había vida terrenal o personas que pasaran por ahí sin que ellas dijeran quién sí, quién no, de igual manera como los hacían los sacerdotes y los brujos. El punto aquí de que Isis empezó a conocer cada vez más poder hasta que se hizo su propio templo, se deslindó de las sacerdotisas, se casó y se juntó, no sé qué tipo de unión haya tenido, pero ya cuando se hizo parte de Horus, de Osiris. De Osiris. Cuando se hizo ya... Bueno, hermana y esposa, porque era su hermana. Por eso te digo, no entiendo yo ese tipo de unidad. Sí. Pero se junta con Osiris y ahí siento yo que también está la historia un poco trastornada. Pues, porque es ilógico de eso. Y aparte más porque Isis era una de las personas, yo te la podría describir en la actualidad de las novelas, no sé, como una Teresa, porque a esa mujer nomás le interesaba el poder. Así es. Inclusive con su hijo, ella lo puso en el trono. Horus, para llegar a ese poder que tenía que primero quitar el poder a Ra. ¿Y cómo lo hizo? ¿Recuerdas cómo lo hizo? Sí, pues de ahí venía lo de los celos, el de quiero yo también tener ese poder, la envidia, por así decirse. Bueno, el caso es que ella estuvo acechándolo por bastante tiempo, lo seguía. El caso es que, bueno, dio con el momento perfecto donde estaba solo. Y bueno, una de esas veces pues lo estaba siguiendo y no sé cómo es específicamente que le hizo, pero ella tomó del camino por donde iba Ra, él tomó su baba y agarró como entre tierra y barro y formó una serpiente obviamente pues venenosa. Se la puso en el camino a Ra, donde obviamente pues el motivo era destruir. Lo picó, la serpiente picó, mordió a Ra y pues él se alejó, se puso muy mal. El caso es que él se puso a buscar ayuda por todo el lugar y obviamente la más poderosa, nadie podía ayudarle hasta que Isis se ofreció. Isis. Cuando entonces Isis se ofreció y dijo, yo puedo curarte, puedo utilizar mis poderes, pero con una condición. Te voy a sanar, pero me vas a revelar tus 12 nombres. ¿Y qué pasaba si revelaba sus 12 nombres? El poder pasaba hacia ella. Le quitaba el poder a Ra. Y pues creo que no hubo. Pero pues ahí había alevosía y ventaja. Sí, claro, pues, por eso te digo, yo la considero como una Teresa de la actualidad, pues. Vamos a omitir esas palabras porque nos censura Facebook y YouTube. Guau. Bueno, y pues se quedó con el poder y ella, pues creo que hasta la fecha se pudiera decir que es catalogada como la diosa más poderosa de Egipto. Y pues creo que una de las personas más bellas y cautivadoras. Una de las personas más bellas y cautivadoras hasta la posteridad, ¿o cómo se dice? Pues de hecho fue algo eterno, pues porque así se consideraba ella.
Ella, al momento de ser sacerdotisa, fue una de las principales pruebas hacia los neófitos. Los neófitos eran aquellas personas que querían ser iniciados en el poder, en la magia, en el ocultismo, para poder llegar a tener ese conocimiento que les hacía falta. Al pasar a ciertos niveles en el ocultismo, se topaban con Isis. Pero qué mágico, bueno, cómo le dio el giro, porque pues obviamente pues tuvo el poder, tuvo el respeto, tuvo el reconocimiento, y ella pretendió y pretende ser siempre eso. Así. Bueno, más o menos. Sí, no, de hecho sí. Y viene desde ahí, como te digo, pues cuando un neófito pasaba por los niveles donde estaba Isis, les ponían ciertas pruebas. La lujuria era una de ellas. Isis era una mujer esculpida a la imaginación de cualquier hombre, de cualquier mortal, vaya, se decía. De cualquier persona terrenal. Exacto. Así que si la persona terrenal tenía ciertos gustos, la iban a ver a ella con esos gustos específicos. Aunque fuesen dos personas que iban por el camino y ambas personas tenían diferentes gustos, ella iba a hacer que tanto uno como el otro la vieran perfecta. Y ahí era donde entraba la lujuria. Si ellos aceptaban y caían con Isis, Isis los hacía gozar, pero en ese momento o les quitaba la vida o bien los desterraba de Egipto. ¿Por qué? Porque ya no eran legítimos para tener un poder. Después de eso, y la misma Isis les enseñaba su templo. Si ellos iban por las riquezas, también. O sea, eran muchas pruebas que Isis era la encargada para darles. Eso era cuando era sacerdotisa, cuando era una de las 12 sacerdotisas. Después de ahí es donde ya entra ese poder, pero ella sabía que no podía seguir más allá porque estaba Ra de por medio. Y cómo ella iba a poder, era una cosa como una ley que regían en aquel entonces. No se podían hacer nada entre divinidades. Entonces, si Ra ya era el mayor poder ahí, ella no podía hacer absolutamente nada para deshacerlo a él, a menos que pasara una viborita por ahí, lo mordiera y por X o Y razón, Ra supiera quién es la mujer más poderosa y que lo podía curar. Por arte de magia llegó con Isis y lo curó, y pues fue donde le quitó el poder. ¿Sabes para qué fue el poder? A ver, dímelo. En sí, a lo que yo entendí, Isis pues sabía exactamente todo el poder que ella podía tener, pero no era tanto para ella misma, porque ella sabía que también si llegaba al trono, en algún otro momento iba a llegar la represalia. Alguien más lo iba a querer el trono, y más si sabían que ella lo hizo de mala manera, pues que no fue cedido ese trono o esas divinidades. Y fue donde engendraron a Horus. Allí haz de cuenta que para eso quería el poder. Fue donde ya engendraron a Horus, Osiris e Isis. Y cuando nace Horus con ciertos dones y le suman todavía el poder de Isis, es donde ya queda ya como legítimo emperador y dios de Egipto, Horus. Hay otro datito muy importante que se me había pasado. Sobre Set. Set fue hermano de Isis. Sí. Solamente que Set pues era estéril. Y por la misma envidia, él mató a Osiris. Lo mató. Él desvivió. Set desvivió a Osiris porque él no podía. Lo hizo cachitos. Y pues Isis, digamos que juntó todos los pedacitos y lo metió en una, ¿cómo se llama? En un sarcófago. Y ahí lo mantuvo eterno. Pero momificado.
pues ahí te va. Después de eso, cuando ya engendra Horus, a lo que se dice, pierde el control con todo el poder. Inclusive hubo caos, hubo destrucciones. Más porque Set, al destruir a Osiris, quería el poder del trono, porque Set hubiese sido el rey y Horus el príncipe. Entonces, al momento de ya no estar Osiris, Set quería estar ahí, dispuesto. Y lo que me sorprende a mí es que Isis también lo apoyaba. Y dije yo, bueno, pues ¿qué tanto quiere esa vieja? Pues es que está el punto es de que de los parientes. El punto es de que cuando Isis se da cuenta, esto es una de las cosas que, por eso te digo, hay mucha distorsión. Cuando Isis se da cuenta que Horus no puede tener control, hace creerlos. O sea, Horus sabía perfectamente que tenía poderes de Ra. Ajá. Él sabía perfectamente, él se consideraba también un hijo de Ra. Es como hoy en día te lo escriben en las religiones. La historia de Dios mandó a Jesucristo. Horus se hacía en ese entonces, vamos a decirlo, como una imagen de Jesucristo, que él había llegado con los poderes de Ra. Eso le hicieron creer. Cuando todo se sale de control, Isis le hace un hincapié a Set y a Ra, porque no se querían, se odiaban. A Horus y a Set. Set quería ya el trono que estaba ya casi por caer de Horus. Para no tener tanto conflicto, Isis le hace creer a Horus que Ra estaba manifestando que se transformaran en bestias y no fueran dioses los que pelearan, sino bestias. Los convirtieron en cocodrilos, los convirtieron en bestias que no tenían ni siquiera formas, los convirtieron en diferentes seres. Al final se dice, me da risa porque están en las escrituras, que los convirtieron en hipopótamos. Da la casualidad que cuando llega el hipopótamo y que les dicen peleen entre ustedes, se acerca Isis y se dice que Isis se confunde y le clava una espada a un hipopótamo, queriendo defender. Según esto, Isis, según esto, tenía la idea de defender a su hijo, pero le clava la espada a su hijo. Casualmente. Y dice, casualmente, discúlpame mi amor, no sabía que eras tú. El otro hipopótamo estaba más gordito y pensé que era tu tío, pero pues ya vimos que no. Se dice que Horus se da cuenta de esto y sabe perfectamente que Isis, aún siendo su madre, no tenía el afán de apoyarlo, de ayudarlo, aunque él se sintiera protegido con ella, y la desvive. Lo primero que hace, se levanta, se quita la espada clavada, se convierte en Horus y con esa misma espada le corta la maceta. Sale volando, se caen las alas y se despluma Isis, porque tenía alas como si fuera un ave o un ángel. Y no recuerdo, pero entre los mismos seres, para poder contemplar a Isis, pero que si era el mundo, le ponen la cabeza de una vaca. De ahí viene De ahí viene la respuesta a tu pregunta, porque tendría la cabeza de una vaca. Y ahí es donde pierde el mundo, pierde todo el poder, pierde todo el deseo, pero queda viva. Y Horus empieza ya a gobernar, porque también se deshace de Set de una manera muy drástica. Para eso lo dejamos en otro tema, en otro video. Pero sí es muy importante el porqué del todo del velo de Isis. Entonces el velo se lo ponen por, digamos que por vergüenza. No, es una metáfora. Porque Isis tenía todo el control. Y en las escrituras dice, el velo de Isis, no cualquiera puede ver qué hay detrás del velo, a menos que yo lo quiera. Isis manipuló todas las generaciones habidas y por haber, a como ella quería, y ella soltaba el poder a quien ella quería. Deshizo e hizo tanto a su marido como a su hijo, a su familia. Me sorprende que había hermanos, hermanas, padres, hijos,
y ella controló todo en el velo. Por eso hoy en día se dice que ya nos estamos quitando ese velo de Isis, porque hay otra persona actual. Qué palabra clave también es. Por eso te digo, me gustó mucho este tema porque actualmente si dejamos la historia de Egipto por un lado y tomamos la metáfora del velo de Isis, todas esas energías o todas esas organizaciones o todas esas élites o como les quieran llamar, tienen ese velo sobre nosotros. Así es. Y nos dicen exactamente a quiénes sí y a quiénes no. ¿Sí me explico? Sí, pues seguimos cegados a una Isis que nos pone un velo. De ahí viene del dicho, nos quitamos el velo de Isis. No, sí está ahí, pero creo que sí es una parte muy importante para poder comprender. De hecho, ese es el punto al cual quería yo llegar. Me causa mucha distorsión como los grandes arqueólogos, exacto, como los grandes arqueólogos nos venden una historia muy barata. Muy barata. Ahorita yo la veo y digo, ¿cómo pueden creer eso? Pues me explico. Yo creía. Pero, y lo veo y digo, no tiene lógica, no me cuadra. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace un gobernador? ¿Qué es lo que hace un presidente? Nos venden historias baratas. ¿Sí me explico? Sí, sí. Nos venden historias baratas y ahí vamos y caemos. ¿Qué es lo que hace? Ahí va de nuevo, gente. Un adelanto. No se agüiten. No estoy tirando a nadie. No es personal. Vamos a tomar la religión de las tazas de café. ¿Qué es lo que hacen? Te venden una idea. Y ahí te tienen. A ver, si quieren tener la bendición del café, denme su diezmo. Denme su esto. Arrodíllense ante mí. Arrepiéntanse. Porque el señor Café Marino, ese no te va a perdonar. No marcas. Ese te va a castigar. ¿Sí me explico? Sí, y es como de que si no haces lo que yo hago, estás mal. Si no haces lo que yo digo, estás peor. Ajá. Pero a mí, ¿quién me garantiza que está bien? Exactamente. Era lo que te preguntaba al principio. ¿Cómo nosotros podíamos decir si ella estaba haciendo las cosas bien o estaba haciendo las cosas mal? Porque si yo planteo y dejo por un lado las escrituras egipcias, yo me voy más allá. Oye, ¿y por qué tanto poder tenía esta mujer y por qué lo que ella quería? Pues, ¿acaso está bien? O sea, no digo que esté mal, pero tampoco digo que está bien, sino el por qué quiero saber. Y creo que tiene más lógica. Pues ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. Pues así es el velo de Isis. ¿Lo habías escuchado tú antes? No. Qué loco, ¿verdad? No, porque lo tenía puesto. No lo dije yo, pero sí tiene lógica. Aquí no desmentimos a nadie. No, sí, y de hecho, pues una de las cosas que también me causó era de que ella tenía sus propios templos, donde la idolatraban y era lo que ella decía. Y ahí es donde más adelante entramos en otro tema. Tenemos pendiente ahí un tema, por ejemplo, de las civilizaciones egipcias, pero no hablando de las divinidades, sino que mientras pasaba todo ese caos entre los dioses para ver quién era el que tenía más poder, ¿qué hacían los neófitos? ¿Qué hacían los faraones? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Dónde estaban ellos cuando estaban cometidos en hipopótamos? Cuando le quitaron la cabeza a Isis, cuando estaban los faraones. O bien, me causa a mí mucha sorpresa cómo normalizaban ver a unos gigantes, Set, con la cabeza de un perro Doberman, y Horus, representado un humano gigante con la cabeza de un halcón. Ajá. O sea, cómo los podían normalizar. ¿Qué era lo que estaba haciendo la gente en ese entonces? Pues tener el Isis. Sí, y es como de que lo que yo te digo, eso es. Y eso está bien, y vas a hacer eso. Y así se mantuvo el pueblo. Así se mantuvo el pueblo mientras mientras ellos estuvieron ahí. No, yo digo la civilización egipcia. Porque después de ahí vinieron otras civilizaciones con otras culturas, otras creencias, exactamente. Bueno,
casi, Pero ¿vale? todo conlleva, Sí, o sea, el trabajito lo tienen bien hecho. y muy bien Muy armado. bien, muy bien. Es un teatro muy... Teatro de familia. De hecho, sí. Pero bueno, Pero pues para eso estamos, para compartir pues más que nada esto nos va a hacer conocimientos, dudas porque pues también necesitamos de otras personas que les interese más que nada pues estos temas. Y como les decíamos, nosotros no tenemos la credibilidad del todo. Nosotros, al igual que muchas personas, toda esta información la encontramos en internet. Toda esta información está en libros. Toda esta información... Pero hay que saber dónde buscar. Sí, claro. Yo es lo que quiero llegar al punto. No significa que el primer texto que nosotros tomemos, con eso nos quedamos. Les decía en el transcurso del video, no nos quedamos con la historia que los arqueólogos quisieron traducir. Al contrario, nos fuimos desglosando por otra historia del por qué Isis hacía lo que hacía. Pero pues bueno, Está cañón. eso, amigos, es el velo de Isis. Y me causa mucho conflicto las escrituras que estaban en las piedras. ¿Sí las llegaste a ver? Está bien perroncísimo, ¿eh? Eso era lo que te quería decir. Eso era una de las escrituras que, eso sí te podría decir, que sí decían y que traducidas, he escuchado muchos teólogos, muchas exploraciones, y ahora sí, ninguna ha dicho algo diferente. No. Las escrituras de ella era eso: yo soy todo lo que es, todo lo que será y todo lo que hay, y mi velo jamás nadie lo levantará a menos sea mi voluntad, porque en él se encuentra el misterio y yo soy quien cosechó el sol. ¿Y Pero recuerdas quién era el dios del sol? Dios de luz. Arra. Así es. Cuando ella destruyó los dones y los poderes de Ra, ella fue cuando transcribió eso y le dejó dicho a todos los de niveles abajo: hey, yo soy el todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá. Nadie levantará el velo a menos que yo lo decida, porque yo engendré al sol. Sí, fíjate que qué curioso, ¿no? Me hace así como que sonidito porque hay un sinfín, sin nombrar alguna en especial, hay un sinfín de religiones, por así decirlo, y todas tienen a su Dios. Así es. Y en todas es exactamente lo mismo. Es un Dios diferente, Son diferentes creencias. Ajá, son diferentes técnica. creencias, es la misma técnica y es el mismo fin, mantenerte cegado hacia algo físico, porque es algo físico. Sí, claro. Donde te dicen, algo terrenal. Ejemplo, en una religión donde yo te podría decir que yo conozco un poquito más, donde está ese ser omnipresente, omnipotente, es todo, pues es todo, y no pasa nada, no se mueve una hoja de un árbol si yo no. Exactamente. No se hace nada a menos que sea mi voluntad. Y hay una parte en las escrituras donde dice eso: no se mueve ni la hoja de un árbol si no es un árbol. Qué fregón, ¿no? Bueno, amigos, la verdad no queremos entrar mucho en el tema de religiones. Sí lo vamos a hacer, pero vamos a desarrollar un poquito como les habíamos dicho. Apenas andamos agarrando ritmo. Vamos con cosas bonitas. Estamos aprendiendo. Ahorita con lo que hemos dicho, tal vez a muchos sí les causa un poquito de distorsión y sí les toquemos ahí el ego a muchas personas, pero es parte del todo, créanme. Ya hasta ahorita tenemos ya muchísimos contactos, no vamos a mencionar marcas, pero que ya pareciera que nosotros somos el mal y pareciera que nosotros les echamos el agua bendita y se deshacen ellos. Pues, ¿sí me explico? Así es. Sí. Pero pues bueno, a todas esas personas que andan por el camino de querer saber la verdad del todo o querer saber un
poquito más allá de lo que les han inculcado por herencia, por costumbre, por ideología, por religiosidad, no sé cómo se le puede llamar. Por sí, costumbre. A todas esas personas cuestionen todo. Y si otra persona de su mismo vínculo social, de su vínculo familiar, vamos a decir que los repele, los señala, los juzga, no importa el buen camino. Al contrario, díganle a esa persona religiosa que hagan lo más valioso de ellos. ¿Qué es lo que hace un religioso? Ora por tu no sé, por tu ser querido. Por tu, ajá. Que te tiren mejor una oración de amor a un señalamiento a una maldición. Exactamente. Porque créanme que todo religioso fanático, sin darse cuenta, maldicen diario. Lamentablemente. Pero bueno, ya son temas ya más. Son ya cosas que van más a y aclaramos que no es nada personal contra ninguna religión, sino estamos queriendo compartir nuestro descubrimiento, nuestro espíritu inquieto y nuestra visión sin el velo de Isis. Exactamente. Bueno, pues esto es todo y muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Gracias porque ya somos 220,000. Y muchas gracias porque somos 221,000 suscriptores. Y te felicito mucho. Nos felicitamos. Y pues el éxito está aquí. Gracias. Y sin miedo, y gente, que todo conspire a su favor. Así. Y gente, lo más importante de esto es que siempre todo aquello que hablan, digan, expresen, hay que hacerlo sin temor y con todo el amor. Con amor y sin temor. Porque todo éxito se puede cumplir, se puede lograr y no es solamente lo terrenal. Nos vemos, amigos, nos vemos en otro video. Mi amor. Gracias. Y investiguemos, aprendamos y no importa que causes un caos. Al estar difundiendo tu propia información desde tu ser. Así es. Porque somos un caos completo.